incluso le parecía que algunos habían envejecido. Yo pienso que los trabajos contenidos en este libro, muchos de ellos que los leímos en revistas o los vimos en presentaciones, yo creo que han envejecido bien. Yo creo que los ensayos que envejecen bien son verdaderamente los ensayos que merecen ser publicados y que yo creo que representan una contribución extraordinaria al debate, que yo creo que hoy en día no resistiría posiblemente la profundidad, la seriedad que tenían estos debates. Yo creo que puede ser un buen incentivo para que la gente se motive nuevamente a publicar, a atreverse a ensayar con nuevas formas de mirar, como yo creo que Miriam durante todo ese tiempo lo hizo. Yo este libro lo veo también como, a veces pienso como el tiempo que yo llevo en la tertulia, que son cerca de 20 años, como que un libro que corrió paralelamente a ese proceso, el cual yo posiblemente estoy hablando desde la nostalgia. Lo veo como que son tiempos mucho más livianos. Creo que este libro podría servir, a mi juicio, como una forma de que se retomen ciertos debates con cierta profundidad, con cierto rigor, que me parece que cada día están más lejanos en estos momentos. Pero aquí la presentación es para celebrar este libro, así que no le dejo con mi pesar y espero que disfruten la presentación tanto como yo disfruté del libro. Dejo con ustedes a Neche Van Marisin, que va a ser la que se va a encargar de coordinar la actividad. Y sobre todo, pues, las gracias a muchos muy buenos amigos que están aquí presentes, que han estado con nosotros por estos últimos 20 años. Gracias. Bueno, yo no sé si voy tanto a coordinar como a cederle la palabra a las personas a las que queremos escuchar esta noche. A mí me encanta este junte del libro de Miriam presentado por Miguel Rodríguez Casellas. Me parece una idea genial cuando la conversamos. Habíamos pensado originalmente hacerla por Skype, pero ahí nos enteramos que Miguel venía para acá, así que fue como una coincidencia muy feliz. No puedo decir lo que iba a decir. Miguel Rodríguez Casellas es arquitecto, estudió en la Universidad de Puerto Rico y en Princeton. Regresó a la isla en 1995 cuando se unió a proyectos como el del tren urbano. Fue director del Departamento de Urbanismo del municipio de San Juan, gerente de diseño del proyecto, donde fue gerente de diseño también del proyecto de la Plaza del Mercado de Santurce. Dirigió el programa de arte público, muchas cosas. Fue profesor en la Universidad Politécnica de Puerto Rico durante 15 años y allí también fue decano durante otros 4. Y hoy nos llega desde Sydney, Australia, a acompañarnos a decirle adiós a la economía. Bueno, estoy así como nerviosito. Tengo el jet lag emocional, ¿verdad? De estar rodeado de tanta gente que quiero. Vinimos de negro y blanco, me di cuenta. Digo, tú tienes tus acentitos rojos. Sí. O sea, como que hay algo de funeral de la economía por aquí, ¿no? Sangre, sangre. Ah, sí, Fuego. lucha. Bueno, es medio larguito porque quise honrar los 6 ensayos de Miriam desde mi perspectiva rarísima, porque no soy economista, eso es obvio. Quiero decir que nada, me voy a limitar un poco a leerlo con la velocidad que lo pueda convertir pues, en algo que nos pueda servir para celebrar esta colección de ensayos. Muy bien, le puse de título: para decir adiós, vida mía, solo tienes que decir bioeconomía. El adiós a la economía de Miriam Muñiz Varela. Hace casi 10 años tuve la oportunidad de escuchar a Miriam Muñiz Varela frente a un micrófono abierto. Su trabajo ese día era hablar y el mío escuchar calladito. El resultado de aquella intensa velada en nada más y nada menos que el antiguo Bankers Club en Atorrey, donde Miriam hacía de marxista residente y yo de contratista gubernamental a punto de ser desposeído de su contrato. Iba a ser incorporado en un libro sobre el incomprendido proyecto de arte público. La vistosa antología nunca llegó a la imprenta en medio de la operación de Maldigo tu memoria que las huestes anibalistas lanzaron contra las huestes civilistas. En esa zanja abierta por la garata entre populares caímos el proyecto de arte público y yo. La narrativa de contraste que la nueva administración buscaba promover con respecto a la polémica antecesora destacaba las cualidades botaratas de Sila contra la austeridad sensata de Aníbal. Los que nos dedicamos a malgastar el capital público poniendo obras de arte por toda la isla, que para colmo fueron adjudicadas mediante jurado, sin espacio para favores especiales o privilegios, entramos a formar parte de un selecto grupo de odiados,
tanto por la muy piadosa izquierda, que veía en el proyecto de escultura una iniciativa de señorona burguesa, como por la derecha, que prefería que todo capital público terminara en bolsillos privados en lugar de la entrada de Ponce. La tarde que me tocó ser testigo de una Miriam sin controles, grabadora en mano, pude corroborar su capacidad argumentativa en una diatriba exquisitamente batagliana en torno al exceso en lugar de la escasez como plantilla discursiva para entender la naturaleza del entorno sociocultural en Puerto Rico. Tengo que reconocer que esa Miriam vivaracha que me encontré en el 2004 es un tanto distinta a la versión de profesora y científico social que articula la voz de este libro que celebramos hoy. Digo, Miriam no puede dejar de ser Miriam. Y sí, hay buches de ironía ácida a lo largo del libro, empezando por el título mismo, Adiós a la economía, que tiene toda la mala leche de despedir a un muerto a quien no se le quiso mucho. Me chocó en una primera lectura la erudición de Miriam. Y no porque en el 2004 la amiga no hubiera sido cautivadora y brillante. Yo es que sencillamente no la sabía tan densa, tan carnívora de su disciplina, tan enigmáticamente malévola a la hora de destruir un campo en el que ha estado, como yo en la arquitectura, esperando la hora de mandarlo a su tumba definitivamente. Que Miriam sea capaz de producir una mandada para el carajo en líneas tan elocuentes y obsesivamente anotadas es quizás la parte que más me intriga de esta antología de ensayos. No siempre ha sido una lectura fácil para un marginal del pensamiento macroeconómico como yo. Aún así, la Miriam profesora hace lo suyo por mantenerme alerta en su salón de clase con un verbo intermitentemente accesible y par de cantazos en la cara, llamémosle punchlines, que te dejan hecho basura sintiendo toda tu miseria proletaria. En ocasiones, Miriam se enfrasca en peleas con los macharranes de su disciplina y es entonces cuando el libro adquiere la forma de un duelo de película del oeste sin que uno tenga claro los detalles que explican el antagonismo desplegado. Miriam nos habla, pero también le habla a sus colegas, a los que quiere y a los que con legítimas razones detesta. Seguirla en su parada reivindicadora es a veces un ejercicio intenso. Entre argumento y argumento, Miriam devela los límites de sus enemigos, sus falacias, pero también lo hace con sus aliados intelectuales, como a Foucault, de quien señala lo que le sirve, a la vez que denuncia lo que el hombre no alcanzó a ver en su momento, quizás porque no quiso. La temporalidad de este libro es parte de su enigma. Se lee cronológicamente como la historia magisterial de Miriam, también como la historia de lo que pasó por su mente en todos estos años. Arsenal intelectual que ella muy bien alinea con una historia económica y política del país, la de la irrupción del postfordismo, sin antes haber consolidado un proyecto apropiadamente fordista. Paralelo a esa cronología que ata los 6 ensayos, aparece una Miriam contemporánea revisando su propio cuerpo intelectual, matizando lo que dijo o intuyó décadas atrás con las evidencias que provee el presente. Retroactivamente, Miriam se nos revela profeta. Debimos haberla escuchado o ella debió gritar más duro. Desde la introducción del libro descubrimos una Miriam poeta. Es ella misma quien dice rescatar el valor de las metáforas y cuando lo hace, usualmente es para dejarnos saber que la realidad de nuestro atolladero económico-político trasciende las exageraciones y licencias de cualquier figura del lenguaje. Nos dice, las metáforas no son ninguna engañifa, son modos de expresión de lo real o sustitutos de ella. De ahí que estemos acostumbrados a su eficaz uso en la poesía. Cuando me refiero a que no es una metáfora, es que la realidad económica que vivimos no necesita nada más que nuestro deseo bien real para decirle bien alto y con fuerza adiós. Miriam no quiere un manual para administrar la casa, o sea, el status quo, como hacen tantos otros econogansos. ¿Acaso quiere conjurar la despedida de este orden y a la vez anticipar lo que está por venir, que son sus palabras? El libro reitera la necesidad de volver a anteriores diagnósticos y de paso seguirle la pista a su devenir en profecía encarnada. No está claro de su análisis necesariamente que el futuro pueda ser revertido de su curso actual, expurgado de sus intenciones opresivas. Y es que cuando la vida misma es mercancía expansiva y la posposición de la muerte es una industria con potencial de crecimiento infinito, como Miriam nos explica en uno de sus más polémicos ensayos, habría que preguntarse en qué consistiría la esperanza. Es decir, para la felicidad de quién vive ese cuerpo en eterno presente. Porque sabemos que no vive para sí mismo, sino para ser aún más próspero a un otro, cada vez más despersonalizado e imposible de identificar.
Capaz que el mito del vampiro tiene menos que relación a la explotación capitalista decimonónica y más vínculos a nuestro propio cuerpo explotado en su promesa de vida eterna biotecnológicamente gestionada. El cuarto ensayo, Fármaco y las siniestras maquinaciones de la bioeconomía en Labio Isla, desarrolla este punto de manera escalofriante. Ya volveremos ahí. De la propia boca de Miriam y en el último ensayo del libro, extraemos sus explicaciones dignas de un libro de texto. Del paso del Fordismo al postfordismo en las relaciones económicas que nos sujetan, paso que tuvo a la crisis como síntoma omnipresente. Traer estas definiciones operacionales al frente facilitará futuros entendimientos. Nos dice Miriam, se denominó como postfordismo, entre otras cosas, a la aplicación de políticas de desregulación comercial y financiera y de flexibilización laboral, con efectos directos en la precarización del trabajo y la diversificación del crédito para el consumo. Una financiarización que se da producto no de la ganancia en base a la producción manufacturera fordista, sino como excedente del valor en la bolsa, justamente por la inversión especulativa ya no asignada a la reproducción de la acumulación industrial. Cierro la cita. El neoliberalismo y su confianza en la mano invisible de los mercados, contra la que se enfrasca en un patrón de riesgo similar al del apostador de casino, es otra manera de aludir a la reestructuración postfordista, pero desde otra coordenada teórica. El régimen neoliberal aparece tanto en estados salvajemente antibenefactores como en las más delicadas socialdemocracias europeas. El sistema se alimenta de desregulaciones de controles estatales de protección al consumidor, a los asalariados, a las finanzas y al ambiente, de flexibilizaciones de la fuerza laboral y del tráfico de materias primas y, por supuesto, de la pretensión de alcance globalizante. La deuda, o lo que llamamos el rentismo, es la base de este milagro económico de pacotilla, cuya fragilidad hoy el mundo está experimentando y Puerto Rico en primera fila. Ese malestar que ustedes sienten en las mañanas tiene nombre, como ya se ve. Se llama neoliberalismo. De los aspectos del libro para los que tengo natural empatía está el cuestionamiento que se hace de la innovación tecnológica, esa virtud tan cacareada en círculos políticos y académicos como panacea positivista a nuestro histórico rezago. La tecnología y su desarrollo explosivo, como Miriam señala al analizar nuestro ingreso al universo industrial en línea fordista, no obedece solamente a una lógica de eficiencia técnica y maximización productiva, sino que tiene que manifestarse como una técnica de dominación política y control del proletariado. Y es una cita de Miriam. Jamás miraré a Compusa o Best Buy de la misma manera. Queda establecido que la inversión que estas cadenas hacen en juegos de seducción no es un recurso mercadotécnico cuya finalidad es la mera venta del artefacto, sino la diseminación de un credo aspiracional o religión en clave tecnológica. La innovación tecnológica y los embobamientos que genera ocultan su verdadera razón de ser, que es agilizar una transformación del trabajo concreto fordista en un trabajo abstracto post-fordista, cuya flexibilidad y transferibilidad son el sello de esta era de bienes líquidos e intangibles. No puedo más que concurrir con la lectura que Miriam hace de la abstracción como el gran gesto violento del capitalismo rizomático del presente. La propia fe en la ciencia y en la racionalidad con la que se abordan los comportamientos económicos es cuestionada por Miriam en varias instancias, cuando desenmascara el intento de acentuar el manejo de la economía en líneas evolucionistas y las rúbricas que hablan de ciclos perfectamente cartografiables y diagramables. Esa perfección matemática tan algorítmicamente renovada entre los financieros contemporáneos es confrontada por Miriam cuando satiriza el lenguaje que acota el discurso de desarrollos armónicos, basados en el avance y equilibrio de las fuerzas productivas como una tendencia universal, natural. La separación de las fuerzas productivas de las relaciones sociales capitalistas en las que se despliegan mantiene la ilusión de equilibrios racionales y racionalizables. La racionalidad que opera dentro de las transformaciones recientes del capitalismo dista mucho de las metáforas de orden y balance que se han usado por tanto tiempo. Más bien nos dejan con las crueles asimetrías de hoy, que son producto de las desvaloraciones del trabajo y las subyugaciones del régimen rentista típicamente neoliberal. Es esa otra racionalidad la que Miriam quiere dejarnos como alternativa a la ciencia económica o pseudociencia y a sus explicaciones tradicionales.
Ella quiere impugnar toda suerte de determinismo, sus palabras, con los que vienen explicándose los llamados ciclos económicos.